Ya, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a repetir el ejercicio del triángulo, no sé más, pero lo vamos a hacer una modificación para que ustedes vean que mucho importa la forma en cómo ustedes lo estén abstrayendo el ejercicio, mucho importa cómo lo estén analizando y obviamente qué atributos y métodos están considerando, ¿no? Y cómo los vas a poder resolver. Entonces, en ese aspecto vamos a resolver el mismo ejercicio del triángulo, pero tomando en cuenta algunos aspectos. Triados, vamos a llamar. Finish. Listo. Entonces, uno de los primeros ejercicios que habíamos hecho, y ya lo hemos resuelto también, es el del triángulo, donde habíamos abstraído la siguiente clase, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, clase triángulo, aquí está. Vamos a hacer esto, aquí está. La clase triángulo, donde habíamos abstraído, vamos a compilar esto, vamos a decir error, no hay error, ¿no? Ahí está. La clase triángulo hemos abstraído como atributos, hemos puesto lado A, lado B, lado C, y como métodos hayamos puesto la base y la altura. Y en base a estos atributos habíamos programado los siguientes métodos. El método de calcular el perímetro, que simplemente era la suma de los lados, lado A, lado B, lado C, y el de saber área, el de este caso, que sería en este caso base por altura sobre 2. Estos dos métodos que hemos planteado, jóvenes, atiendan bien, por favor. Estos dos métodos que hemos planteado son métodos que no reciben parámetros, atender biencito, que no reciben parámetros, porque ya sabemos que estos dos métodos trabajan con los atributos de la clase, ¿no ve? Porque ya hemos dicho, como estos métodos son parte de una misma clase, entonces estos métodos tranquilamente pueden utilizar estos atributos de forma directa. Por eso automáticamente en el perímetro devolvemos la suma de lado A, lado B, lado C, donde estos de aquí llegarían a ser estos valores. Y lo mismo para el área, ¿no? El saber área es una función que no necesita parámetros porque para el cálculo del área necesitamos saber la base y la altura, pero esta base y la altura ya son atributos de la clase, entonces ya directamente los vamos a utilizar. En otras palabras, si nosotros llenamos los datos del lado A, B, C, la base y la altura, directamente puedo calcular estas dos funciones sin necesidad de tener parámetros, ¿no ve? Porque ya sabemos que los métodos usan de forma directa los atributos de la clase. ¿No veo o no? ¿Esa parte se entiende? Hola. Sí, Inge. Ya. Participen porque si no, no va a haber participación, me voy a aburrir y lo voy a dejar así. Y van a estudiar, tarea va a ser, ¿ya? Ya, entonces aquí, ahora, atiéndame, todo está en base a a la abstracción que tengan los programadores, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasará? Atiéndame, ¿qué pasará si, digamos, uno de los programadores solamente ha abstraído los lados, solamente ha abstraído el lado A, el lado B y el lado C, nada más, y no ha abstraído, en este caso, como atributos, no ha considerado como atributos a la base y a la altura? Entonces, esto está bien, cuidado que estén pensando, está mal, pues no, no está mal. Al final, los atributos que identifique un programador va a estar en base a su análisis, ¿no veo o no? Pero si la clase no tiene el lado, la base y la altura, perdón, ¿qué cosa no se podría hacer? ¿Qué cosa ya estaría mal? Y ahí está el error, también ya me están mostrando el error. ¿Qué estaría mal? Dense cuenta ahí. No podría calcular el área. No podría calcular el área porque mira aquí me sale error, porque claro, esta base, ¿qué cosa es? Esta función no sabe qué es esta base, qué es esta altura. Alguien puede decirme, pero le dicen, usted ha dicho que esto puede utilizar como atributo. Sí, pero no hay ni como atributo. Entonces, como esta base y altura no están como atributos aquí, entonces la función lo desconoce, no sabe qué es, ¿no veo o no? ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar?
¿qué hacemos si nosotros no conocemos la base y la altura? Entonces, alguien puede decirme, este método no se podría utilizar. Claro, ese método sería, digamos, un método que no se podría realizar si no tenemos como atributo la base y la altura, no podríamos calcular el área, pero hay la siguiente alternativa también, ¿ya? Si tú no tienes como atributos a la base, a la altura, entonces, y como esto simplemente es un método, ¿cómo podríamos mandar los valores de la base y la altura para que esta función se pueda calcular? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos mandar? A ver, dense cuenta, solamente es una función esto. Mm, ¿Cómo lo podríamos hacer? Por los parámetros, pues jóvenes, por los parámetros se podría hacer. Si este método ya no puede utilizar base y altura de forma directa, pero este método puede llevar parámetros. Entonces, la única solución que tendríamos aquí para saber el área es que esta función, que este método tenga la base y la altura. Pero repito, la base y la altura no está contemplada como atributo, entonces no lo puedes utilizar de forma directa, pero sí puedes hacer lo siguiente. Puedes decir que esta función va a tener que recibir un doble que se va a llamar base y va a tener que recibir un doble que se va a llamar altura. Y de esta forma, recién este método va a poder cumplir con su objetivo, porque este método, repito, necesita saber cuánto es la base y cuánto es la altura para calcular este valor. Pero como estos dos valores ya no son atributos de la clase, entonces la única forma de que él pueda recibir estos valores para calcular el área sería mediante los parámetros, ¿sí o no? sí, Lo voy a compilar, no hay error. Entonces también se puede hacer esto. Todo depende de la forma en cómo lo hayan abstraído ustedes. Entonces yo también puedo decir, allá, yo contemplo como atributos solamente los tres lados. Y como tengo los tres lados del triángulo, puedo calcular directamente, sin necesidad de parámetros, puedo calcular el perímetro, en este caso, y directamente, sumando los lados. Pero no voy a poder saber el área directamente sin parámetros. ¿Por qué? Porque para saber el área necesito tener la base y la altura. Pero la base y la altura no están contemplados como atributos, entonces no se puede utilizar de forma directa. Por lo tanto, esta base y esta altura obligatoriamente lo tengo que recibir como parámetros, por eso lo estamos colocando así. Ahora, obviamente, si digamos, obviamente ahorita es hora, ¿no? Es hora aquí, miren, es hora. Ahorita me está diciendo, no conoce base y altura. Pero si digamos, yo aquí pongo doble base y pongo doble altura, entonces aquí colocamos ahí doble base, doble altura. Ahora sí, esto ya no va a tener ningún error porque se puede manejar, pero va a depender de cómo lo abstraigan, va a depender de cómo ustedes hayan abstraído las características, los atributos, los métodos. A alguien se le puede ocurrir decir, ah, ya sabes qué, yo solamente considero la base, perdón, yo solamente considero como atributos los tres lados del triángulo, pero yo ahora necesito saber, necesita tener un método para calcular el área. Pero la única forma que podrían saber calcular el área es teniendo la base y la altura, pero como ya no son atributos de la clase, entonces la única alternativa que tienes es poder recibirlo como parámetros. Los métodos también pueden recibir parámetros, pero va a depender de cómo lo estés abstrayendo. Recibimos la base, coma, y recibimos la altura. A eso me estoy explicando. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. También se puede hacer así, pero todo va a depender de cómo lo estén abstrayendo. Todo va a depender de cómo lo están haciendo. Entonces, eso también sería una solución válida, porque esta clase, a diferencia de la otra que teníamos hace rato, hace lo mismo, porque este igual recibimos los lados, este igual recibimos, calculamos el perímetro, y aquí también se puede saber el área. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia que tiene este frente a la otra es que este método solamente contempla como atributos a los tres lados, ya no contempla ni a la base ni a la altura. Para calcular el perímetro lo hace de forma directa. Y para calcular el área, tú tienes que decirle cuánto es la base y cuánto es la altura, porque si no le mandas esto, él tampoco va a poder saber. Y nada más. Entonces, esto era obvio. Si no tenemos la base y la altura como atributos, la única forma de que este método pueda funcionar es que reciba estos valores que necesita por los parámetros. Entonces, eso también se puede hacer. No quiere decir que todo esté como atributo, también hay esta alternativa. Si no tienes un atributo aquí colocado, entonces también tú puedes hacer que ese valor para que el método pueda funcionar sea recibido por parámetro. También se puede hacer esta parte de aquí. No hay ningún problema. ¿Se entiende?
Sí, Inge. Ya. Vamos a hacer el funcionamiento entonces. Vamos a hacer ahora el funcionamiento de esta Sí, clase. Inge. ¿Cómo será? Muy bien, gracias por responder. Aquí, vamos a colocar aquí. Primeramente, como ya tengo programada la clase, ahora lo que voy a hacer es, entonces voy a crear un objeto de tipo triángulo, en C++ asterisco. Lo voy a llamar OBJ, solamente un objeto vamos a Inge. crear, ¿ya? Un Sí. objeto voy a crear. Dime. Dime, Emily. ¿Se está escuchando bien? Tal vez no me están escuchando. Sí, Inge, se escucha. Yo la escucho. Ya. Tal vez Emily está Sí, ya se escucha. con baja señal debe estar. Ya. Continuamos entonces. Triángulo puntero OBJ va a ser igual a new triángulo. Triángulo. Ahí está. Agarramos los paréntesis. Punto y coma. Y aquí estoy creando un objeto de tipo triángulo. Solamente voy a crear uno nada más. Lo primero que tiene que hacer el objeto es llenar los atributos. Siempre. Lo primero que hace un objeto es darle valores a los atributos, en este caso, que tiene definidos a través de la clase, ¿no? Entonces aquí vamos a crear lado A, lado B, lado C. Entonces aquí, vamos a colocar aquí. Voy a colocar un mensajito protocolar, code menor, y aquí vamos a colocar, introduzca los lados de los valores. Los valores del triángulo. Ahí está, los dos puntos espacio. Voy a colocar aquí un end line más, ¿ya? Voy a agarrar y voy a colocar un end L. Listo. Punto y coma y ya está. ¿No ve? Ya, Okendo Harata Rudy dice presente, avanza que lo cierre. Donza. Okendo Harata Rudy. Aquí está, Okendo Harata Rudy, ya listo. Ya está. Ahora sí, entonces aquí creamos el objeto, un mensajito protocolar. Ahora lo que voy a hacer es, primeramente, darles valores a los atributos definidos, ¿no ven o no? De este objeto, que ya sabemos que es de clase triángulo. Entonces sería OBJ, se llama mi variable del objeto flecha, y le voy a dar el valor de, en este caso, bueno, lo voy a leer por teclado. Va a tener que ser sin mayor. Vamos a leer lado A. A ver, tendría que ser OBJ, flecha, lado A, punto y coma. Y luego hacemos sin mayor, otra vez OBJ, flecha, lado B. Voy a leer los tres valores. Y luego va a ser sin mayor, OBJ, mi objeto, lado C. Listo. Entonces, con esto que estamos haciendo, estamos leyendo esos tres valores para llenar los datos dentro de los atributos de este objeto, que es de la clase triángulo. ¿No veo o no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Inge. Ya. Como no tiene más atributos, ahí está. Solamente estos tres tengo que llenar. Ahora sí, ya puedo ir utilizando los métodos, ¿ya? Para utilizar el método calcular perímetro no tendría ningún problema, porque es un método que está utilizando los atributos propios de la clase para calcular el perímetro. No tiene ningún problema. Por eso es un método que no necesita tener ningún parámetro. Entonces aquí podemos directamente decir cout menor y colocamos aquí el perímetro del triángulo es dos puntos guión menor y puedo poner aquí OBJ flecha guión perímetro y listo. Automáticamente podría ser. En otras palabras, este método es directamente se puede invocar porque no hay ningún problema porque este método, como sabemos, no recibe ningún parámetro porque no necesita, porque para su cálculo del perímetro está utilizando directamente los atributos propios de la clase, ¿no veo o no? Entonces, es un método de aplicación directa, como estamos colocando aquí. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Pero ¿qué pasa si quiero invocar al método saber área? Entonces ponemos aquí cout, el perímetro, bueno, el área del triángulo es dos puntos, espacio, menor,
¿Qué pasa si pongo OBJ flecha, saber área? Le ponemos abrir, cerrar paréntesis, punto y coma. Ahí está, le ponemos punto y coma, ahí está. ¿Eso estará bien? ¿Qué opinan? ¿Eso estará bien? ¿Sí o no? Ya. Dice que hay un error aquí, pero es un mensajito protocolar, ¿no? Lo vamos a corregir. Perímetro. Es un error protocolar. Pero ahora la pregunta es, ¿esto por qué estará mal? ¿Quién me puede responder por qué está mal esto? ¿Por qué me sale un error ahí? Dense cuenta. Porque no le damos parámetros. Eso pues, porque este método ya no es un método de aplicación directa. Es un método que necesita, si vos quieres saber calcular el área de un triángulo, tienes que mandarle, en este caso, o de este triángulo, de este objeto, tienes que mandarle la base y la altura. ¿Por qué le tienes que mandar la base y la altura? Porque ya no lo has contemplado. Como no lo has contemplado como atributo, la única forma de que este método funcione es que recibas estos valores, porque necesitas tener esos dos valores. Entonces, la única forma de mandarlos como parámetro. Obviamente, si vos lo hubieras contemplado como atributo de la clase, entonces esto ya no hubiera sido necesario, pero no lo has puesto. Entonces, este método obviamente no se puede invocar así. Por eso me sale el error. ¿Saben por qué me sale el error? Porque me está diciendo que este método no existe. Él dice, saber área te pide dos parámetros. Y estos dos parámetros sí tenemos que mandarlos como invocar una función, ¿no veo o no? ¿Sí o no? Sí, que Sí, que Entonces, para que esta función realice su trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mandar? ¿Cuántos valores y qué valores tengo que mandar? dos valores, Inge, ¿Cuáles? base y altura. Claro, pues base y altura. Así nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también funciona, pero ya no es un método de aplicación directa. Es un método que para que funcione, tienes que mandarle estos dos valores. Pero les repito, ¿por qué los tengo que mandar? Porque como no lo has contemplado aquí, lo tienes que mandar. Si lo hubieras contemplado como atributo, pudiera haber sido directamente, ¿no ve? Como hace rato estaba. Pero como no lo he contemplado, entonces lo tengo que hacer así. Y también se puede, esto también es posible. Existen métodos que necesitan, que les tienes que mandar algún parámetro para que calcule. No quiere decir que los métodos siempre tengan que trabajar con los atributos. Lo normal es eso. Lo normal es que los métodos de una clase trabajen y todo lo que tengan que hacer, cualquier cálculo, cualquier comportamiento que haga un método, trabaje a partir de los atributos que tiene la clase. Eso es lo normal. Pero va a haber casos donde tengas que crear, en este caso, métodos donde para que realicen un trabajo les tengas que mandar algún parámetro. Puede ser uno, o puede ser dos, o puede ser tres. Todo va a depender de cómo hayas abstraído la clase, cómo hayas abstraído atributos y los métodos, ¿no veo o no? Todo va a estar en base a tu análisis. Y también se puede hacer, con eso les estoy mostrando que también existe esta posibilidad de poder hacer. Llegaríamos a lo mismo. La diferencia es de que este método, para calcular el área, necesitas saber cuánto es la base y cuánto es la altura del triángulo. Pero como la base y la altura ya no son atributos, entonces obligatoriamente la única forma de recibir estos valores es por parámetro. Entonces aquí, obviamente acá, para invocar este método, tengo que invocarle también mandándole los parámetros. Tengo que cumplir con sus parámetros, ¿no veo o no? Aquí, por ejemplo, obviamente no le ponemos nada aquí. ¿Por qué no le ponemos nada aquí? Porque este método calcular perímetro no necesita nada, entonces está bien. Pero el calcular área ya no. El calcular área no le puedo poner vacío, porque si le pongo vacío es porque no recibe ningún parámetro. Pero esto es mentira. Sí recibe dos parámetros, por lo tanto me sale error, porque estoy invocando de forma errónea a este método. Entonces, para invocarlo correctamente, tengo que mandar los parámetros también, ¿no veo o no? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, Inge. Entonces, también hay esto, también existe esto. Muy bien, entonces, en otras palabras, tengo que pedir, entonces aquí voy a colocar un CO menor, y obligatoriamente tengo que pedir la base y la altura para que ese método funcione. Si no conozco la base y la altura, no va a funcionar. Pues, entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, introduzca la base del triángulo, ahí está, punto y coma, y lo vamos a leer en una variable local, que va a ser doble, aquí vamos a colocar un doble,
base, lo voy a llamar, y H lo voy a llamar altura. W, H, ahí está. Entonces aquí, eso lo voy a leer en una variable local del main, sin mayor B de base, ahí está. Y lo mismo voy a hacer para leer, en este caso, el triángulo. Entonces, como no tengo estos atributos en la clase, obligatoriamente tengo que leer en estas variables locales para que lo pueda mandar al método. Entonces, ¿qué voy a hacer? Introduzca, aquí vamos a leer H, aquí va a ser introduzca la altura del triángulo. Por lo tanto, ahora sí, para saber el área del triángulo, aquí le tengo que mandar ¿qué? ¿Qué le tengo que mandar aquí? ¿Quién me puede decir? H. Excelente, B, H. Y ya está. Y de esa forma recién este error desaparecería. Porque con el valor de B y de H, entonces ya voy a poder saber cuánto vale el área del triángulo. Y de esa forma se resolvería este problema. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Ya, por favor, se van a conectar al mismo enlace para continuar explicando un poquito. Esto lo vamos a hacer coser y vamos a avanzar el tema de lo que es la ocultamiento y abstracción. Bueno, sí, ocultamiento de datos. Ya, se conecta al mismo link, por favor, gracias.